Hola, soy Isaias Wannabe y hoy vengo a mostraros qué llevo en el bolso. Para empezar, siempre llevo conmigo un mango y tajín. O sea, esta combinación, divino. Nunca salgo de casa sin mi taza de Gustav Westermann. Sin ella, vamos, mis matchas no serían lo mismo. Para una lectura ligerita, tengo siempre conmigo una copia de los 6 primeros libros de los elementos de Euclides. ¿Quién es tu filósofo favorito? Ya, bueno, ¿por qué me haces esa pregunta? Porque es un libro de filosofía, ¿no? Ya, bueno, ¿y cuáles son tus filósofos favoritos? Y si nos queremos poner profundos, siempre llevo conmigo el último número de Vogue. Últimamente he estado muy obsesionado con esto. No con la revista Vogue en sí, sino con la figura de la supermodelo. El otro día me dio la curiosidad de saber más y terminé devorando horas y horas y horas de vídeos, documentales, artículos. Y como al parecer soy youtuber, vengo aquí a explicarte mis casi 60 horas de investigación alrededor de toda esta obsesión. Imagínate esto. Eres una chavala de 15 años del París de 1900. En tu familia, todos colaboran para poner un plato sobre la mesa. Y mientras tus hermanos se van con tu padre a la fábrica, tu vecina te cuenta que buscan a muchachas en el atelier donde trabaja como costurera. Te presentas allí y tu trabajo consiste en pasar horas y horas de pie mientras te ponen telas encima y las cosen y te piden que camines para ver qué tal se mueve la prenda. El trabajo es agotador. Te deja los pies reventados y la espalda hecha añicos, pero bueno, no pagan mal. Te llaman el maniquí viviente. No lo sabes, pero eres una de las pioneras, y en solo 50 años esta profesión verá nacer auténticas superestrellas. Maniquís vivientes que compiten en la misma liga que las cantantes del pop o de las actrices de Hollywood. Pero ¿cómo demonios una profesión que se supone que era tan sencilla terminó convirtiéndose en una de las carreras más glamurosas y despiadadas del mundo? La profesión de modelo es de esas en las que existe una fuerte disonancia entre objeto y sujeto. Objeto porque la base de su trabajo consiste en ser un maniquí que dé movimiento grácil a una prenda. Y sujeto porque las modelos son mujeres de carne y hueso, son personas, tienen sueños, conflictos, aspiraciones, traumas, y para dedicarse a la carrera de modelo, sufren una enorme cantidad de limitaciones y abusos. No es una profesión que escojas, es más bien el mundo de la moda quien te escoge a ti. Puedes esforzarte en ser más guapa, en ser más grácil, en intentar tener un cuerpo canónico, en hacer contactos. Pero al final son las grandes firmas quienes seleccionan a aquellas chicas que representarán mejor el espíritu de la marca. Si tienes la suerte de tener el físico adecuado, en el momento adecuado y ser descubierta por la gente adecuada, ¡din, din, din, din! ¡Premio! La profesión de modelo, tal y como la conocemos ahora, tiene un recorrido de más de 100 años. No hablo de musas antiguas que inspiraron a artistas clásicos, de lo que hablo es de una profesión. Recibir remuneración a cambio de un servicio. Bien, pues este es el tema que me ha estado obsesionando en los últimos días. Y sin ser yo un experto, lo que quiero con este vídeo es hacer un recorrido por aquellos 100 y pico años que ya tienen la evolución de la profesión. Conocer las historias y los rostros de aquellas modelos que marcaron cada generación. Se dice que la profesión de modelo nace a la par que la alta costura francesa. Es mediados del siglo XIX y un matrimonio en París está a punto de revolucionar el mundo de la moda. Charles Frederick Worth y Marie Bernet se conocieron trabajando para la prestigiosa casa de modas Gaguelin, donde Charles era asistente de telas y Marie dependienta. Se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos y todo eso. Lo importante era que Charles empezó a diseñar vestidos que fueran a juego con los Charles de cachemir que vendían en los almacenes Gaguelin. Sus vestidos fueron un éxito. La firma le permitió abrir un departamento de vestidos diseñados por él. Pero resulta que Charles no era como los demás modistas, porque a diferencia del resto, él firmaba sus obras y lanzaba una colección al año, algo que hoy en día nos parece de todo normal, pero que en su época era algo muy novedoso. Esas características hicieron que Charles fuera considerado el padre de la alta costura, pero el combo de éxito se completaba con Marie Bernet. Si Charles era considerado el primer diseñador de alta costura, Marie es la primera modelo. Hasta entonces, lo más común era que las clientas compraran telas en una boutique y luego le encargaran la confección del vestido a una modista. Y estas modistas solían utilizar maniquís de madera o de yeso. Sin embargo, en el departamento de los vestidos de Charles, el maniquí era Marie.
Esta mujer vestía con gracia las creaciones de su marido. Las clientas podían ver en persona cómo iba a quedar el vestido, cómo se movía, y podían encargarlo ahí mismo. Esto era un aire fresco. Las clientas se enamoraron de este modelo de venta. Y más allá de la compra, también se identificaban y se sentían representadas por Marie. En palabras de su hijo Jean-Philippe Worth, al principio fue la inspiración de mi padre, y al final, la celebridad de la tienda. Ningún cliente la trataba como proveedor, muchos pretendían ser sus amigos. Desde el principio podemos ver que la obra de una modelo no se limita únicamente a lucir bien un vestido. Las modelos crean una conexión con el público. Y todo fue gracias a un artista pionero que pensaba diferente y a una mujer que se convirtió en la mejor embajadora que un diseñador podría tener. Con su gracia y soltura enamoró a la alta sociedad parisina. Con Marie Vernet se iniciaba una profesión que hoy en día sigue existiendo. Es curioso cómo el progreso tiende a sustituir a humanos por máquinas. Sin embargo, a finales del siglo XIX, las casas de moda hicieron todo lo contrario. Sustituyeron los maniquíes de madera por mujeres de carne y hueso, por mujeres reales y anónimas. Lo más normal era que la modelo se quedara dentro de la casa de modas y no fuera tan conocida como lo fue Marie. Hasta el final de la Primera Guerra Mundial, ser modelo no se consideraba una profesión demasiado honorable. O peor aún, a muchas de ellas se las asociaba con el mundo de la prostitución. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. La primera mitad del siglo XX fue convulsa. Tras la Primera Guerra Mundial, los códigos de vestimenta empezaron a cambiar. Prendas más funcionales, faldas más cortas, siluetas rectas. Nace el movimiento flapper. Las jóvenes empiezan a romper los moldes cortándose el pelo a lo bob cut, aplicándose maquillaje más visible, demostrando un espíritu de independencia. Había surgido una especie de nueva clase social femenina, con poder adquisitivo y muchas ganas de divertirse. Pero durante los 30 y los 40, las economías se vieron afectadas por la Gran Depresión estadounidense y la Segunda Guerra Mundial. Esto se tradujo en un estilo mucho más sobrio en la vida real. Pero al mismo tiempo, Hollywood proyectaba un glamour que se convirtió en referencia estética. Tras la guerra, a medida que las economías se recuperaron, también volvió la opulencia y la feminidad marcada. Christian Dior es la tendencia con su New Look de 1947. El orden mundial estaba cambiando, el mundo de la moda estaba cambiando y la situación de los modelos también cambió. Hasta entonces, lo normal era que las modelos desfilaran en los pasillos de la propia casa de costura. Las clientas se sentaban en sillas a lo largo de los salones y pasillos, y las modelos desfilaban, giraban, dejaban tocar la tela para que se sienta su calidad. No había música, no había coreografía. Era más similar a un evento de lujo que a un espectáculo. Un entorno muy íntimo con unas pocas personas de alta sociedad. Las modelos permanecían anónimas y como mucho se hacían un poco conocidas dentro de estos pequeños círculos. No tenían ningún tipo de canal para volverse mainstream, pero un elemento clave que hizo que todo eso cambiara fueron las revistas de moda. Una de las más antiguas es Harper's Bazaar, fundada en 1867. En París, tras la guerra, se funda Elle, una de las revistas de moda más influyentes. Pero la reina de las revistas es sin duda Vogue. Vogue fue fundada en 1892, pero es a partir de 1910 cuando comienza a expandirse a todo el mundo. Lo importante para esta historia es que en 1932 Vogue publica su primera portada con una fotografía a color. Antes, las revistas solían contener ilustraciones de los vestidos. El propio Raymond Loewy, el padre del diseño industrial Streamline, en sus inicios fue ilustrador para Vogue y Harper's Bazaar. Con la llegada de la fotografía a las revistas, las modelos ampliaron sus posibilidades. Nace la modelo editorial. Las modelos ya no se limitaban solo a presentar prendas en un salón, ahora ocupaban reportajes y portadas. Ganaron un gran aliado, los fotógrafos. Y es que el matrimonio entre la moda y la fotografía permitió a las modelos explorar campos más conceptuales. Las modelos no solamente portan una prenda, ahora son parte del arte fotográfico. Y por ello se empieza a nombrar y a reconocer a las modelos en los créditos de las revistas. Y aunque no todas alcanzaron una gran fama, muchas de ellas fueron lo suficientemente solicitadas como para convertirse en las primeras supermodelos. Es la época de la gran Lisa von Sagreis, de la cintura de avispa de Barbara Gowlen, de la glamurosa Dorian Leigh. Es la época del nuevo rostro francés, Bettina Graziani. Bettina fue una de las modelos más relevantes de los 40 y 50.
En su libro Model, de 1995, el periodista Michael Gross define a Bettina como la hija pecosa de un trabajador del ferrocarril de Brittany. Michael también cuenta que Bettina no era su verdadero nombre, sino Simone Michelle Bodin, pero el diseñador Jacques Fad le dijo: «Ya tenemos una Simone, a mí me pareces más una Bettina». ¿Veis a lo que me refiero con la disonancia entre objeto y sujeto? Bettina encarnaba a la parisina pizpireta, con una imagen elegante y a la vez una mujer que pertenecía a su tiempo. Bettina fue la modelo más fotografiada de su época, la que salía en más portadas de Elle, convirtiéndose en la primera cover girl. Todos los diseñadores querían trabajar con ella. En ese sentido, Bettina se convirtió en una musa. Una de las grandes decisiones de Bettina fue asociarse con la casa Givenchy, donde le dedicaron una colección entera inspirada en ella. La profesión empezó a cambiar. El mundo del modelaje estaba empezando a profesionalizarse. Durante los años 40, las modelos francesas se organizaron para pedir derechos gremiales. Querían poder tributar por su labor o acceder a la seguridad social. Y en el plano cultural, tenían un nuevo horizonte. Por primera vez, las modelos podían saltar del anonimato al labrarse un nombre. Bettina demostró que una modelo podía ascender a ser la embajadora de una de las casas de moda más prestigiosas. Pero el paso de objeto a sujeto todavía tardaría muchos años en llegar. En la década de los 60, toda una generación de jóvenes revolucionó el establishment. Nueva filosofía, nueva música, nuevo arte, nuevas sustancias, nueva sexualidad. La sociedad vivía una transición, movimientos por los derechos civiles, feminismo de segunda ola, revolución sexual. Esos niños de posguerra ahora se encontraban en sus 20s, con mucha oferta de trabajo y un poder adquisitivo sin precedentes. Y eso supuso nuevas fronteras para la sociedad de consumo. Es la década en la que nace la cultura pop, el fenómeno fan, la acumulación de discos, ropa, revistas, equipos de música, cámaras fotográficas, festivales. El mundo de la moda siempre acompaña a los cambios de pensamiento, por lo que la juventud se convirtió en el nuevo target. Tened en cuenta que hasta entonces el concepto de elegancia consistía en aparentar ser una mujer madura, y esta norma se aplicaba tanto a chavalas como a sus madres. Pero ahora las jóvenes podían aspirar a comprar ropa que se adaptase mejor a su momento vital. Las escuelas de arte y diseño dejaron de ser un entorno elitista y se llenaron de alumnos de clase obrera becados. Esos nuevos artistas y diseñadores iban a redefinir el concepto de belleza. De repente las editoriales se permitieron alejarse por un momento del lujo parisino y ver qué ocurría en los barrios obreros de Londres. Y lo que encontraron fue el Swinging 60s, una revolución cultural llena de color, estampados, nuevas siluetas, una estética andrógina y una sexualidad abierta. Con fotógrafos como David Vale, quien se casó con su propia musa, la modelo Jim Shrimpton. En palabras de la ex editora de Cosmopolitan, Deirdre McSherry, el fotógrafo de moda más famoso de Londres era John French, quien era un hombre gay muy estiloso. Él dijo sobre este dúo de David Bailey y Jim Shrimpton: «Todo ha cambiado. En mis días todos los fotógrafos eran gays y las modelos eran damas. Hoy en día los fotógrafos son heterosexuales y las modelos se acuestan con ellos». A él no le gustaba nada esta idea. Durante esta época también surgen las primeras agentes de modelo y la necesidad de buscar caras nuevas. Las agencias fijan tarifas, firman contratos y aseguran representación legal. Aparece la figura del cazatalentos, quien busca rostros nuevos en la calle o en eventos. Y si en la etapa anterior era la fotografía quien catapultaba el estrellato a las modelos, en esta nueva era es la televisión quien toma ese papel. El fenómeno fan arrasa en el mundo de la música y el cine, y pronto en el mundo de la pasarela. La juventud tenía hambre de algo nuevo. Quería algo más parecido a su realidad en la que tenían que ir al trabajar, se divertían en conciertos y pubs, y pasaban su rato libre viendo cine, escuchando música, yendo de compras. Y precisamente de esta clase obrera surge la primera pop star del mundo de las modelos, Leslie Hornby, más conocida como Twiggy. Leslie Hornby nació en un suburbio de Londres en 1949. Hija de una operaria de fábrica y un carpintero, pasó su niñez obsesionada con la moda. Se siente inspirada en grandes modelos como Jane Shrimpton y Patty Boyd. Con solo 15 años recorre las oficinas de las editoriales de Londres buscando la oportunidad de empezar a trabajar como modelo, pero lo que suele encontrarse son muchas negativas. Demasiado baja, demasiado delgada, demasiado angulosa. La gran oportunidad llega en enero del 66. El famoso peluquero Leonard of Mayfair la selecciona para experimentar un cambio de look.
un corte de pelo con toques infantiles y masculinos. Le hace una sesión de fotos y cuelga su retrato en su salón de belleza. Deirdre McSherry, por entonces periodista en el Daily Express, es una de sus clientas. Ve la foto y pide conocer a esa chica misteriosa. Pocas semanas después, Leslie aparece por primera vez en una revista con el titular El rostro del 66. Su imagen era revolucionaria. Su rostro es andrógino y angular, su pelo expresa cuestionamiento y futuro, y su maquillaje, aplicado por ella misma, presenta una combinación de varias pestañas postizas y otras pintadas. Y su nombre artístico, Twiggy. Es un poco asexuada. Estamos en pleno boom de lo andrógeno. Los chicos parecen cada vez más chicas y las chicas parecen cada vez más chicos. Pero Twiggy parece más bien una niña. Realmente no es más que una chiquilla. Es muy erótico, de una manera curiosa. Pedazo de psicópata. Twiggy representaba a la mujer joven inglesa de los 60, con hambre de independencia, femenina y masculina al mismo tiempo, sin miedo a ser vulnerable y cercana. Con solo 16 años, Twiggy se convirtió en algo más allá de una modelo. Era un nuevo tipo de pop star. Tenía legiones de fans en todo el mundo, logró firmar un contrato para crear su propia línea de moda. Who's your favorite philosopher? I haven't got one, I don't know any. Who's yours? Oh, I like them all. Who? All your basic philosophers. Who? Just all of them. I don't know their names though, what are their names? Oh, En los 70, Twiggy apareció en la televisión, en películas, hasta consiguió publicar un álbum de música. El surgimiento de alguien como Twiggy elevó a las modelos hasta el estatus de pop star. Ella sentó el precedente. Las modelos hieráticas, damas de alta sociedad, inalcanzables, seguían estando presentes en el mundo de la moda, pero más como un canto de cisne que liderando la profesión. El espíritu de los 60 también trajo consigo la liberación del cuerpo. Abril de 1970, Marisa Berenson, una modelo de familia aristócrata, fue la primera en posar desnuda para Vogue. Delante de las cámaras yo me sentía libre, a gusto. Los años 60 y 70 fueron una época de gran liberación, donde las mujeres conquistaron una libertad de espíritu. Se volvieron muy independientes, quisieron existir por su cuenta y riesgo. Marisa Berenson fue nombrada la It Girl de los 70 por el mismo Yves Saint Laurent, quien era uno de sus mejores amigos. El entorno de Yves Saint Laurent es la jet set, una élite de artistas y aristócratas que traerán de vuelta la fantasía hollywoodense a las pasarelas. Y uno de los rostros que encarnan esta nueva estética es Jerry Hall. Beneath this blonde lies a smart brunette. Jerry Hall, the authoress, no less. But I'm a housewife, a mother, and a model. You recital performance from L'Oreal because you're worth it. I sure am. A mediados de los 70, con unos 18 años, Jerry sufrió un accidente de coche que le dejó una buena indemnización, así que usó el dinero para irse de vacaciones con su hermana a Saint-Tropez. Mientras estaban tomando el sol, un cazatalentos se acercó a ella y le preguntó si estaba interesada en modelar. I was on the beach and a man followed me to the bathroom and he put his phone number in my bikini bottom. This is real cute. And he said, "Would you like to be a model?" And I said, "Yeah, sure." And I called him up and it turned out that he really was an agent. Poco después, Jerry estaba compartiendo piso en París con Grace Jones y Jessica Lange. Su carrera como modelo despegó en el 75 y para el 77 Jerry había aparecido en las portadas de más de 40 revistas, incluyendo Vogue Italia y Cosmopolitan. Se convirtió en la modelo mejor pagada del momento, se levantaba unos $1000 al día. Jerry era el rostro de finales de los 70. Incluso su vida amorosa era espectacular. Tras un romance con Brian Ferry, se emparejó con Mick Jagger, con quien tuvo 4 hijos, y más adelante se casó con el magnate de la comunicación Rupert Murdoch, de quien terminó divorciada. Lo que me extraña es que a menudo hay una especie de agresividad con las modelos. En cuanto se enteran de que eres modelo, enseguida sale esa idea de que hay que ser guapa y callarse. O que solo comemos ensaladas. Y eso de que pasamos de moda enseguida. ¿Y luego qué? Pero a mí no me parece mal eso de ser ella y cállate. De todas maneras, tampoco se te pide que hables durante una sesión de fotos. Creo que no hay que tener complejos en ese sentido. Es una suerte ser guapa y es una suerte poder ganarse la vida con ello. No tiene nada peyorativo. Nuestro trabajo no consiste en hablar. Igual que vosotros no pagáis a vuestro cámara por hablar.
y sin embargo nadie se lo echa en cara. Mientras Jerry se comía las pasarelas, en Francia, una joven Inés de la Fressange aparece por primera vez en la revista Elle. Es el año 1975 e Inés tiene solo 18 años, pero rápidamente empiezan a apodarla el maniquí hablador. Alors le produit Inès de la Fressange, ça coûte combien? Ça dépend pourquoi. Pour une heure. Ça dépend pourquoi faire pendant cette heure. Inés es delgada, alta, con un porte elegante y unos ojos expresivos, y es inteligente, tiene labia, no tiene miedo de hacer el ridículo en la pasarela. Todos los diseñadores querían trabajar con ella. El gran giro a su carrera llegó cuando Karl Lagerfeld tomó las riendas de la casa Chanel. Karl quería una modelo que encarnara la marca en esta nueva década y pensaba que Inés era perfecta para ello. Le ofreció un contrato de exclusividad, ni más ni menos que de 7 años. Pero su fama supera la de Chanel. Inés recorre platós de televisión y se vuelve cada vez más popular hasta el punto en el que se emancipa y acepta posar para un busto de Marianne, la alegoría de la República Francesa. Automáticamente, Chanel rompe su contrato con ella. Se dice que Karl Lagerfeld condenó su decisión afirmando que Marianne era la encarnación de todo lo que es aburrido, burgués y provinciano, y que él no vestiría monumentos históricos. Gracias a que Inés tenía todo lo necesario para sobrevivir sin Chanel, pasó de desfilar a liderar su propia marca. El glamour, las fiestas y el dinero esconde tras de sí una sombra de lo más siniestra. No se puede hablar de los 70 sin mencionar también el abuso de... ya sabéis, polvitos mágicos, cositas, chuches, lo que le parezca bien a esta plataforma. Dentro y fuera de la pasarela, en eventos y fiestas, allí está la puerta abierta al consumo. Las top models sufren una grandísima presión por todas partes. Deben mantenerse perfectas, cumpliendo cánones imposibles, con poco control sobre sus carreras, pasando horas y horas de trabajo sin poder descansar, comer y relajarse adecuadamente, y sin poder quejarse de nada a riesgo de que el mundo de la moda les dé la espalda, y no dudarán en hacerlo. La historia de Gia Carangi fue una de las más trágicas. Get a shine on, a super color shine on with Maybelline. Get a shine on, 'cause you never know. Try Maybelline Super Shiny in lots of sensational shades. Gia Carangi nació en Filadelfia en 1960. Provenía de un ambiente muy conflictivo que termina en el divorcio de sus padres. Su madre le anima a que pruebe el mundo del modelaje y a los 17 años es reclutada por la agencia de Wilhelmina Cooper. Su aspecto es mucho más rebelde que el canon de la época. La rechazan en los castings, pero persiste y poco a poco su belleza es admirada por fotógrafos. Su forma de posar crea escuela inmediatamente e inspirará a la siguiente generación de modelos. Tenía mucho carisma, vivía su bisexualidad de una manera libre, por lo que su orientación sexual fue algo que alimentó a los tabloides. Sin embargo, tras el dinero, la fama y el glamour, había una chica de solo 18 años, que provenía de un hogar desestructurado, que salía de fiesta a Estudio 54 con la Jet Set y que tenía a su disposición todas las sustancias que quisiera. En 1980 ocurre una desgracia. Wilhelmina Cooper falleció a causa de un cáncer de pulmón. Gia quedó devastada. As a friend, she helped me. And as an agent, she helped me. And she was extremely intelligent. She was this great person to have in my life. She was just a tremendous woman. And her death must have been a terrible loss to you. Yes, it was a terrible loss to me. De repente los maquilladores tienen que trabajar el triple para tapar los pinchazos de sus brazos y piernas. Su carrera empieza a venirse abajo. Llega tarde a las sesiones, se queda dormida entre foto y foto, sufre de fuertes ataques de síndrome de abstinencia y finalmente es despedida por la misma agencia que le dio alas. La rehabilitación no le ayudó. En 1986, Gia Carangi fallece de una neumonía a causa del SIDA con solo 26 años de edad. Su madre la acompañó en sus últimos meses de vida. Se dice que lo último que quiso hacer fue grabar vídeos para advertir a los niños de los peligros de las adicciones, pero no llegaron a conseguir una cámara de vídeo. El prestigio y la vida de ensueño se vinieron abajo. La misma industria que le había ensalzado, que le había dado la fama, el dinero y las sustancias, ahora le daba la espalda y la dejaba morir. Los años 60 y 70 son también años de reivindicación de derechos civiles.
Las personas racializadas exigían la derogación del racismo sistemático y en el mundo de la moda, poco a poco empezó a abrir sus fronteras a modelos de otras etnias. Algunas pudieron ascender al Olimpo de las estrellas. Fue el caso de Iman, una modelo que cautivó las pasarelas de Halston, Versace, Calvin Klein y sobre todo Yves Saint Laurent. Y su carrera fue más allá, apareciendo en series y presentando shows. En los 90 fundó su propia marca de cosméticos. Hoy en día es todo un icono de la moda de los 70, una empresaria de éxito y filántropa. Aún así, el estatus de Iman no es para nada la norma. La mayoría de modelos racializadas no conseguían para nada el mismo éxito que sus compañeras caucásicas. En general, las casas de moda eran reacias a contratarlas, bajo mil excusas para no tener que decir directamente «eres demasiado oscura para vender nuestra ropa». Ese fue el caso de Grace Jones. Hoy en día Grace Jones es consagrada como un icono cultural. Lanzó sus propios discos, salía en películas de Hollywood, se codeaba con los artistas más transgresores y se comía los platós de televisión. What was your wildest costume that you've ever done? God, the wildest one. I think I wore nothing to a party once. That was my wildest costume. Should I be worried about interviewing you? Why? I don't think so. You have a notorious reputation though, don't you? As a tough... For what? Well, there's a reputation of, first of all, hitting someone in a London interview. Yeah. And? Is that all I've got to my credit? Grace Jones tiene una personalidad arrolladora y nunca deja indiferente a nadie, pero sus inicios como modelo fueron frustrantes. En 1966, mientras Twiggy imperaba con el rostro de los 60, una Grace Jones de 18 años se mudó a Nueva York para ser modelo, pero casi no recibía llamadas, nadie la quería. En 1970 decide probar suerte en París y allí lo peta. La escena de la moda parisina ama sus rasgos, su 1,80 m de estatura y su piel oscura. Desfila para Yves Saint Laurent, Claude Montana, Kenzo Takada. Grace Jones transciende el mundo de la moda. Es una estrella del pop que sale de fiesta con la élite parisina. Y solo así consigue el respeto de su tierra natal. Y es que el problema racial dentro del mundo de la moda seguirá persistente en los siguientes años. Desde California empezaba a imponerse un físico distinto. El nuevo cuerpo de los 80 era el de una mujer deportista, esculpida a base de gimnasio, footing y nadar en la playa. Una obsesión por el mens sana in corpore sano. En plena ola del neoliberalismo de Reagan, el ideal era la mujer que curraba y lograba una profesión deseable. La mujer que era arrolladora, que no falta a su clase de aeróbic. Una mujer fuerte que controla sus propios asuntos. Las pasarelas mostraban siluetas femeninas con hombros anchos. Las portadas de revistas como Sports Illustrated marcan la tendencia. Un ejemplo de ello es la australiana Elle Macpherson, apodada El Cuerpo por su figura atlética. Esta modelo no solo reinó en revistas y pasarelas, sino que también se convirtió en empresaria, invirtiendo en hostelería y en su propia marca de lencería. Pero el nombre más significativo de esta nueva generación de modelos es sin duda Cindy Crawford. Cindy Crawford encarnaba exactamente los valores de su época. A mediados de los 80, su carrera despegó y se convirtió en meteórica. Ha desfilado para Chanel, Versace, Dolce & Gabbana, Dior, Calvin Klein, Ralph Lauren, Roberto Cavalli... Mira, creo que termino antes diciendo que desfiló para todo el mundo. Supo diversificar su carrera, aceptándose la imagen de compañías de cosmética como Revlon o Maybelline, en campañas para Pepsi, en ni más ni menos que la Super Bowl de 1991. Una de sus creaciones más recordadas son sus famosas cintas de fitness. Esos VHS se metieron en los hogares de la gente. Cindy ya no era simplemente una diosa, ahora podía ser tu mentora.
Pero lo que hizo particularmente cercana a Cindy fue a su vez una meticulosa estrategia de marketing. Cindy Crawford era conocida en el mundillo por aferrarse a mantener una imagen concreta, la americana perfecta que esculpe su cuerpo y su carrera y que tiene el control de la situación. I didn't want to be a model because I never thought about being a model. I thought about being the first woman president or a doctor or, I was ambitious. I wanted to do something. I wanted to make my mark, but I didn't know doing what, so I guess I got my chance. Los 80 supusieron la consolidación de la top model dentro de la cultura popular, y para los 90 era del todo normal verlas en talk shows, en anuncios, en series, en películas. En la tele ahora también hay concursos de modelaje. La euforia por las modelos se representó perfectamente cuando Vogue le pidió al fotógrafo Peter Lindbergh la portada de enero de 1990. Peter reclutó a 5 de las top models que habían emergido en los últimos años. El casting reunió a Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Christy Turlington y Tatiana Patitz. Lo más simbólico de la portada es que la ropa no es la protagonista en absoluto, son ellas. La portada de los 90 vaticinaba que estábamos en la era de la supermodelo. Ya son parte de la cultura popular. George Michael presenta en su vídeo Freedom 90 a 4 de las mujeres de la mítica portada. Gianni Versace las hace desfilar juntas al ritmo de esta canción. Al Dream Team se le une la alemana Claudia Schiffer, una joven rubia que recuerda a la mismísima Brigitte Bardot. Representaba la elegancia clásica mezclada con sensualidad, lo que la hizo ideal para marcas de lujo. Karl Lagerfeld la reclutó para ser el rostro de Chanel de los 90. Bate récords protagonizando más de 1000 portadas a lo largo de su carrera. Pero lo que más representa a Claudia Schiffer es su profesionalidad. Claudia siempre llega a tiempo a las sesiones, se adapta perfectamente a lo que los diseñadores quieren hacer y lo más importante de todo, no tiene escándalos. En la época en la que los paparazzis persiguen a modelos como si fueran estrellas del rock, Claudia se mantiene inmaculada. Su secreto es una completa separación entre vida profesional y vida personal. Puede que Claudia no fuera la más rebelde o la más aventurera de su generación, pero en una industria donde el tiempo es dinero, Claudia Schiffer se convierte en una garantía de profesionalidad. Pero incluso siendo una persona que protege tanto su vida privada, no pudo evitar ser víctima de varios acosadores. En los desfiles tenía que contratar a seguridad para que custodiara sus cosas, dada la cantidad de veces que fanáticos se colaban para robar su ropa interior. Aún así, Claudia Schiffer ha esquivado cualquier escándalo. Impuso el silencio en su vida privada y levantó muros altos para protegerse. Y es que la maldición de ser una superestrella es que cada uno de tus movimientos va a estar vigilado por la gente. Mucho más si eres una mujer. Y mucho más si eres una mujer racializada. Cuando eres una mujer negra en el ojo público, todos tus errores serán juzgados con mucha más severidad. Naomi Elaine Campbell nació en Londres en 1970. En su hogar se respiraba danza, ya que su madre era bailarina, así que la pequeña Naomi de 8 años comienza su carrera como bailarina infantil. A los 15 años es descubierta por una agencia de modelos, y poco antes de cumplir los 16, aparece en la portada de la versión británica de Elle. Su estilo no tarda en diferenciarla. Su formación como bailarina le da un control total sobre su cuerpo, domina la pasarela con fuerza felina. Los fotógrafos la adoran, sus movimientos, su carisma, su sentido del humor. La personalidad de Naomi podía llegar a ser tan cautivadora como intimidante. Si echas un vistazo a la carrera de Naomi Campbell, no hay duda de que es uno de los mayores iconos de la historia de la moda. Pero detrás de la pasarela, Naomi vivía un mundo muy estresante, y tuvo que abrirse paso con uñas y dientes por el color de su piel. No fue fácil que las editoriales y las casas de moda le dieran el estatus que merecía. A Naomi no le llegaban las cosas así como así, tenía que pedirlas. Al principio de su carrera formó equipo con Linda Evangelista y Christy Turlington. Se dice que esas dos modelos y amigas plantaron cara a Dolce & Gabbana. Si no contratáis a Naomi, no contrataréis a ninguna. Uno de los mayores hitos de la carrera de Naomi Campbell es ser la primera mujer negra en aparecer en la portada de Vogue Francia. Mientras sus compañeras ya habían salido varias veces, ella aún seguía sin recibir ninguna llamada. No fue hasta que el diseñador Yves Saint Laurent salió a la defensa de Naomi. Amenazó con retirar toda su publicidad de la revista si no le dedicaban una portada. Vogue Francia accedió solo por miedo a las pérdidas económicas. Naomi debía tener el carácter y la agresividad para pelear contra una industria todavía racista.
y no tardó en crearse alrededor suyo una fama de modelo problemática, pero muy pocos entendían por todo lo que tuvo que pasar Naomi. En las próximas décadas, Naomi fue acusada y declarada culpable de varias agresiones físicas. Fue condenada a servicios comunitarios, pero incluso en el momento de más humillación pública, Naomi camina orgullosa y asiste a los servicios vestida de alta costura. Aún así, su legado está más que asegurado. Ha recibido numerosos homenajes y galardones. Y lo más importante, su existencia fue clave para empezar a cambiar el mundo de la moda e inspirar a millones de mujeres alrededor del mundo. La transición de los 80 a los 90 fue una era dorada, en la que las modelos más famosas estaban a la misma altura que actrices de Hollywood o estrellas de la música. La curiosidad de los medios de comunicación les cedieron los micrófonos. Carla Bruni explicó en un documental que esta era dorada de supermodelos supuso pasar de objetos a sujetos. La gente no solo veía a la modelo, ahora también escuchaba lo que tenía que decir. Las modelos logran tarifas sin precedentes en la historia. Linda Evangelista dijo la célebre frase: "No nos levantamos de la cama por menos de $10,000. I provide a service, and I mean, the people I'm working for make a hell of a lot more money than I do. My fee is only a very small percentage of what an advertising budget consists of. It's not that high compared to what they have to spend on a campaign, and you should see what they get back." La duración de la carrera de una modelo es muy variable. Puede ser que te estrelles antes de empezar, puede que tengas éxito durante algunos años hasta que tu físico pase de moda, o puede que te conviertas en un supermodelo y tu reinado dure más de una década. Es una carrera contra reloj, cuyo final nunca sabes cuándo va a llegar, pero definitivamente llegará. Y si eres lista, pues coge el dinero y corre. Los 90 vinieron con un nuevo cambio de actitud. Las adolescentes ya no se veían representadas por las mujeres atléticas y ostentosas de los 80, sino que buscaban a mujeres más reales. La nueva generación de jóvenes entraba a los 90 viendo en la tele la caída del muro de Berlín, escuchando música grunge, temiendo la amenaza del VIH y viendo cómo el mundo se transformaba rápidamente. La fantasía dorada y superficial de los 80 era ya cosa del pasado. Y en el mundo de la moda, nadie se esperaba que alguien como Kate Moss irrumpiera en escena. Es 1988, Kate Moss tiene 14 años y está volviendo a Londres tras pasar unas vacaciones con su familia. Su padre es agente de viajes, su madre es camarera, viven una vida modesta. Pero en el aeropuerto también está Sarah Dukas, la fundadora de Storm Model Management. Sarah ve algo muy especial en esa chica. De repente, Kate empieza a salir en revistas de prestigio y a desfilar. El mundo de la moda se queda completamente impactado. Una chica bajita, extremadamente delgada, con cara simétrica y angulosa y que anda sobriamente. ¿Esta chica es la nueva sensación? Kate Moss desde luego lo era. Su colaboración con Calvin Klein en 1992 la lanzó a la fama internacional. Su presencia rompió con el estándar dominante de las modelos altas y curvilíneas, imponiendo una estética más delgada y andrógina. Hasta el punto que su look se dio a conocer como heroin chic. Piel pálida, maquillaje mínimo, aire desaliñado y delgadez extrema. Kate Moss era camaleónica, podía pasar del grunge al glamour cuando se requería. No tardó en consolidarse como un canon de belleza que sentó escuela. Las pasarelas se llenaron de perfiles muy similares al de Kate Moss. Naked? Oh yeah. You know. You are completely naked. You are not. Yeah, I shaved my. Did you wax? I shaved. You shaved. You shaved. Just put it that way. You shaved. You did. La inmadurez de su corta edad a veces le jugaba malas pasadas en entrevistas. Se metió en varias controversias, de las cuales la más grave fue la de aparecer fotografiada junto a unas rayas de polvos mágicos, Coca-Cola, cositas como queráis. Kate Moss fue acribillada por los tabloides. Automáticamente, los controles se evaporaron y el mundo de la moda le dio la espalda. La fama de las modelos y sus contratos millonarios consolidan esta etapa como la era de la top model. Los inicios discretos en las casas de moda son historia. Las pasarelas se convierten en espectáculos globales, transmitidos por medios masivos. La década termina con la moda convertida en un fenómeno pop, las modelos, íconos culturales, y la industria preguntándose qué deparará el nuevo milenio. Los 2000 llegaron con ganas de revival.
Se recuperó mucho del glamour y ostentosidad de los 70. Las agencias ahora buscaban rostros y cuerpos diferentes, con modelos como Laia Kebed de Etiopía o Alec Wek de Sudán. Había llegado la era de los ángeles de Victoria's Secret, las brasileñas Gisele Bündchen, Adriana Lima y la estadounidense Tyra Banks. Esta última produce y presenta American Top Model y The Tyra Show. Pero con los 2000 también llega una nueva tendencia, las modelos eslavas. Tras la caída del bloque soviético en 1989, países como Rusia o Ucrania todavía intentaban remontar sus economías, pero esta vez con el mercado occidental abierto, incluyendo las agencias de modelos. Las agencias encontraron una mina de oro, miles de chicas de genética muy delgada, pálida, de pómulos altos y preciosos rasgos eslavos. Unas caras simétricas y perfectas que transmiten cierta sensación como de muñeca de porcelana a la vez que alienígena. Llegaban a París, Londres o Nueva York muy jóvenes, sin hablar mucho el idioma. Su apariencia transmitía fragilidad. Pronto el mercado de los modelos se saturó con ellas. Sin embargo, no muchas fueron las que llegaron al estatus de supermodelo mediática. Una de sus mayores representantes fue Natalia Bodianova. Natalia Bodianova tiene una historia de cuento de hadas. Nació en 1982 en la Unión Soviética en el seno de una familia muy pobre. Vivía con su madre y sus dos hermanas menores, una de ellas padece parálisis cerebral. Desde los 11 años, Natalia ayuda a su madre a vender fruta en un puesto ambulante. Con 15 años, se inscribe en una academia de modelos con la intención de tener ingresos extra. Allí le dicen que debería aprender inglés si quiere triunfar de verdad, y ella lo hace. Llega el año 99, Natalia tiene 17 años y se muda a París y a partir de ahí asciende al Olimpo, convirtiéndose en el buque insignia de las modelos eslavas. Ha sido la imagen de marca de Calvin Klein, L'Oréal, Etam, Yves Saint Laurent, Givenchy, entre otras. La revista Forbes estimó sus ingresos anuales en $4,8 millones. Natalia Bodianova es el retrato viviente de aquello a lo que aspiran miles de chicas alrededor del mundo, pero no fue suficiente. La moda de las muñecas eslavas fue una tendencia que llegó, reinó y se fue. No fue una generación de modelos que dejasen muchos nombres inolvidables, ni tampoco iconos de la moda. Claro, también tenemos modelos de esa tendencia, además de Natalia Bodianova. Están Sasha Pivovarova, Vlada Roslyakova, Natasha Polly o incluso Gemma Ward, que en realidad es australiana, pero su físico está dentro de este grupo de modelos. Esos grandes nombres serán la excepción que confirman la norma. Toda esta generación de rostros eslavos propiciaron cierta homogenización en la pasarela. Y a lo mejor eso es lo que se esperaba de ellas. Tras las bambalinas, la industria se iba transformando. Desde los 80, las grandes casas de moda pasaron de unas manos a otras. Donde antes eran los genios de la moda quienes dirigían las casas, ahora son grandes corporaciones las que deben presentar números accionistas. Es el caso de LVMH, el grupo empresarial de lujo que desde los 80 va incorporando a su cartera de empresas a Christian Dior, Louis Vuitton, Fendi o Givenchy. Casas de la moda tan prestigiosas e icónicas como Yves Saint Laurent, Gucci, Balenciaga o Alexander McQueen paulatinamente se convirtieron en parte del grupo Kering. Cabe destacar que firmas como Prada, Dolce & Gabbana o Hermes siguen siendo independientes, pero lejos quedaban aquellos artistas que elegían a musas, a rostros nuevos o a personalidades electrizantes. Las corporaciones solamente ven números y no pueden permitir que la modelo eclipse el producto. Esta estrategia comercial es una de las razones del triunfo de las modelos eslavas. No solo fueron un aire fresco en la industria, su apariencia homogénea da la sensación de estar fabricadas en serie y mantenían silencio fuera de la pasarela. Pero la gente no olvida tanto como creemos. Las caras de aquellas supermodelos que fascinaban tanto en los 90 todavía siguen dentro de la industria. Modelos como Naomi Campbell o Kate Moss siguen siendo muy relevantes. De hecho, todo el escándalo de Kate Moss estalló en esta década de los 2000, pero a pesar de ello, Kate Moss surgió reinando como una de las mejores modelos del mundo. Y desde entonces vive en el silencio. No comenta nada que pueda comprometerla, no le baila el juego a la prensa, simplemente se dedica a reinar sobre la pasarela y las portadas. Con su propia agencia de modelos y marca de belleza, Kate Moss ahora es intocable. Los primeros años del milenio también transcurren con cierta preocupación sobre el físico de las modelos. Ya en los 90, el cuerpo heroin chic desataba la controversia.
Se acusó al mundo de la alta costura de imponer cánones de belleza que fomentaban trastornos alimenticios, y tenían base para ello. Si ya de por sí las modelos siempre eran delgadas, ahora con el cuerpo heroin chic, la talla canónica pasaba a una 32. I kind of went to this really, really low place, just kind of lost a lot of weight from that. And then when I went into my agency and I took digitals, I got all these options. It was when I was the sickest I've ever been. And the designer gave me this bodysuit to put on. There was no changing room. She made me just get naked. And she took one look at my body and kind of snickered and laughed, said, "That's not gonna work." And then walked out of the room. I went to meet with the agency and they measured me and they told me that I needed to lose, I think it was 2 inches off my hips and maybe 2 off my waist. And then it did escalate and escalate and escalate. A la controversia se le sumó la muerte de 2 modelos en 2006, la brasileña Anna Reston y la uruguaya Luisel Ramos, las dos por trastornos alimenticios. 2010 es una década en la que el público busca su representación en cuerpos diferentes, en identidades disidentes. La categoría Plus Size, que por entonces estaba destinada únicamente a campañas minoritarias, pasó a estar presente en pasarelas y portadas. La máxima representante de esta nueva estética es Ashley Graham, de Estados Unidos. Ashley rompió barreras al aparecer en portadas de revistas de alta moda como Vogue, Harper's Bazaar. El cuestionamiento de género también llegó al mundo de la moda. La exnadadora Cassie Laglade se convierte en modelo y, siendo una mujer cis, firma para trabajar exclusivamente con colecciones masculinas. Rain Dove, modelo no binaria, trabaja tanto en pasarelas masculinas como femeninas. Andrea Pejic, Lea T, Hari Nef, Valentina Sampaio. Las mujeres trans empiezan a dejar su huella. Internet había traído voces que pedían toda esa representación. Las redes sociales se convierten en el nuevo aliado de las modelos. Ahora podían tener un vínculo mucho más estrecho y directo con sus fans, publicando prácticamente lo que ellas quisieran. Las nuevas reinas de la pasarela son Nepo Babies. Cuentan con cirujanos plásticos y personal de relaciones públicas que consiguen millones de seguidores en las redes. Kendall Jenner, las hermanas Hadid o Cara Delevingne, ninguna está ahí gracias a haber sido descubiertas en la playa o en una fiesta o en un puesto de frutas. Están en lo alto porque dio la casualidad de que nacieron en familias millonarias. Más que modelos, son socialites, son mucho más famosos por su vida privada. Kendall Jenner proviene de las Kardashians, hemos visto su vida desde que era pequeña. Cara Delevingne es muy abierta a hablar sobre problemas de adicción en su familia, de sus depresiones e intentos de autoquileo. Para Cara Delevingne, la moda fue lo que le ayudó a salir de ese pozo, y ahora se dedica a otro tipo de proyectos. Cara también es un icono de la bisexualidad dentro de la cultura pop y habla sin tabúes sobre sus emociones. El mundo de la moda y el mundo influencer se convierten en un combo porque el poder del clout es innegable. Cuando Chanel contrata a Cara Delevingne, no solo contrata a una modelo, sino también el acceso a los millones de fans a través de sus redes sociales. En una sociedad más abierta a denunciar injusticias, las modelos también dejan de guardar silencio y denuncian públicamente situaciones de acoso, agresión sexual y abuso de poder. El famoso fotógrafo Terry Richardson va acumulando denuncias de acoso y explotación sexual por parte de modelos, hasta que salta el escándalo en 2017 y el grupo editorial Condé Nast le veta de participar en su colección de revistas de prestigio. En 2018, varias marcas rompen sus vínculos con los fotógrafos Mario Testino y Bruce Weber después de que el New York Times publicara testimonios de modelos masculinos y femeninos que los acusaban de acoso. Jean-Luc Brunel, agente de modelos y vinculado al círculo de Jeffrey Epstein, es arrestado en 2020 bajo la acusación de tráfico y explotación de modelos jóvenes. Una de las historias más desgarradoras es la de Karen Madler. Karen tuvo una carrera muy exitosa como top model durante los 90, pero en 2001 Karen Madler apareció en un programa de la televisión francesa y dijo unas palabras que iban a cambiar su vida para siempre. Karen contó que había sido abusada por políticos, policías y por miembros de su agencia, Elite Model Management. El programa nunca fue emitido y los ejecutivos de la cadena mandaron destruir las grabaciones. 2 días después, Karen es internada en una clínica psiquiátrica de París durante 3 meses. Todo costeado por ni más ni menos que Gerald Marie, por entonces presidente de Elite Model Management, el mismo sujeto que Mulder había acusado. Los años siguientes fueron una pesadilla. La prensa la acribilló, perdió todos sus contratos,
lidió contra la depresión e intentos de autoquileo. A pesar de ello, pudo salir adelante manteniendo un perfil bajo. Pero en 2021, en plena ola del Me Too, aparecen modelos de los 80 a los 90 acusando directamente a Gerard Marie. El mismo Gerard Marie que internó a Karen Mulder tras acusarle. El mismo Gerard Marie que el mundo de la moda y la prensa protegió durante años. Corren tiempos de romper el silencio. Una de las top models más icónicas publica algo en Instagram. Linda Evangelista se sincera sobre su lucha para no sentirse avergonzada de su cuerpo. Pongamos contexto. Linda Evangelista es una de las grandes top models de su generación. La Linda de "no nos levantamos de la cama por menos de $10,000", esa Linda. That quote makes me crazy. It makes me crazy. I don't even know how to address it anymore. If a man said it, it's acceptable to be proud of what you command. Es recordada como la supermodelo entre las supermodelos. Ese es su nivel de iconicidad. Lo que más destacaba de Linda era su capacidad para ser camaleónica. Uno de sus momentos más icónicos fue cuando dejó que cortasen su melena italiana y lucir por primera vez el famoso boy cut de 1988. Linda perdió contratos ese año, pero al año siguiente todo el mundo quería ese look. Ha trabajado prácticamente con todo el mundo. Karl Lagerfeld la describió como la modelo más profesional que existe. Linda Evangelista es parte de la historia del mundo de la moda, pero hace unos pocos años nos ha dado a conocer los lados más oscuros de su vida. Uno de ellos fue su matrimonio con Gerard Marie. Sí, ese Gerard Marie. Se casaron cuando Linda todavía era una modelo desconocida de 22 años y Gerard ya era un ejecutivo consolidado de casi 40. La relación era totalmente desequilibrada. Él tenía un enorme poder en la industria y Linda era muy joven. El matrimonio terminó en 1993. Hablando de su relación en el documental de Supermodels, Evangelista dijo: entendí que tal vez estaba en la relación equivocada. Dejar una relación abusiva es más fácil decirlo que hacerlo. Entiendo ese concepto porque lo viví. Si solo se tratara de decir quiero el divorcio, adiós, no funciona así. Él sabía que no debía tocar mi cara, no debía tocar la fábrica de dinero, ¿sabes? Linda también contó que en 2016 se había sometido a intervenciones estéticas que le dejaron bultos y deformidades en su cuerpo. La publicación de Linda Evangelista fue todo un statement sobre su lucha contra su propia vergüenza. Y si nos preguntamos, ¿cómo es posible que una de las mayores diosas de la pasarela pueda sentir vergüenza de su propio cuerpo? Yo te diré que... no lo sé. Seguro que hay 400.000 razones psicológicas detrás de cada una de las mentes de todo el drama que te acabo de contar. Pero no soy psicólogo. No voy a analizar todo eso. Tampoco soy un experto de la moda, solo es un tema que me ha obsesionado en los últimos días. Pero sí que tengo criterio y tengo conciencia, y después de todo me he pasado más de 60 horas elaborando todo ese guión, así que claro que voy a opinar. Llevo todo el vídeo diciendo que la fascinación que despiertan las supermodelos es muy similar a la de las estrellas del pop, a Hollywood, al mundo del deporte. Y una de las cosas que tienen en común es que son industrias que disponen de los cuerpos. Y en concreto, los cuerpos de las modelos se usan como el retrato de aquello que es bello, pero no deja de ser una visión muy elitista. La élite siempre busca alguna manera de distanciarse de la plebe y se refugia en ese concepto de perfección estética inalcanzable. Entiendo que la alta costura es un entorno elitista y por eso busca la perfección en proporciones que se salen de lo normal, pero su influencia no se limita únicamente a su círculo, sino que traspasa al resto de la sociedad. El gusto de la élite crea cánones de belleza. Definen aquello que todos deberíamos perseguir. En mi vídeo sobre la estética hablé sobre cómo lo bello guarda una relación muy estrecha con aquello que consideramos lo bueno. También hablé sobre la tendencia a asociar a las personas guapas con el concepto de éxito. En una sociedad desigual donde el 10% más rico de la población concentra el 76% de la riqueza total, el éxito es aquello que ese 10% diga que es. Y en el terreno de la estética corporal, la élite impone su gusto por la perfección. Bueno, aquello que ellos llaman perfección. Y de paso deja fuera todos los demás cuerpos. Dejan bien claro quién es válido y quién no. Esto lo vemos en el mundo del deporte.
Según la disciplina, se exige que se deformen los cuerpos incluso siendo niños con tal de alcanzar marcas perfectas. Al cine y a la música le pasa lo mismo. Entrenamientos abusivos, cirugías, trastornos alimenticios con tal de llegar a la perfección. Pero dentro de lo que cabe, también podríamos consolarnos en el hecho de que, bueno, pues es verdad que un cantante, un deportista o una actriz podrían llegar a triunfar y a tener éxito sin necesidad de cumplir estrictamente con los cánones. Pero las modelos no. Las modelos son el canon. Por lo que la relación con ellas es totalmente diferente. Y creo que además es una relación con la que no estamos en paz. Las modelos nos fascinan y creo que en parte es porque admirar su belleza es a su vez verse en un espejo. Y el reflejo que vemos no se acerca ni de lejos a la diosa de la belleza que estamos contemplando. Las modelos nos recuerdan cuán inseguros estamos con nuestro propio cuerpo, cuán en paz estamos con nuestra propia imagen. Habrá quien le afecte muchísimo, habrá quien no le afecte nada, pero creo que podemos dar por sentado que en una sociedad capitalista como en la que vivimos, es evidente que hay una obsesión por el físico. En la publicidad, en las calles, los centros comerciales, en TikTok, Instagram, todo Internet, el culto al cuerpo, la proliferación de gimnasios, está en todas partes. Y creo que es injusto que una élite pueda crear un canon de belleza inalcanzable y que eso nos afecte psicológicamente. Y las modelos son embajadoras de este gusto elitista. Obviamente esto no es un ataque hacia las modelos en sí. Ellas no tienen la culpa de ser la personificación del gusto de la élite. Ellas resultan tener el cuerpo adecuado en el momento adecuado. Y claro, tú podrías decir... Pues también pueden elegir no ser modelo, pueden decir no a participar de esta industria capitalista y patriarcal que explota el cuerpo de la mujer y chupa de la agotada teta del proletariado mientras contamina las mentes de nuestros jóvenes que... Y yo te contestaré, gente, usad un poco el cerebro. Cuando digo que la profesión de modelo pasó de ser un trabajo a una aspiración, es porque hubo una transición del trabajo sencillo y vulgar a una labor con prestigio que podía llenarte emocionalmente. Probablemente las primeras supermodelos no aspiraban a ser famosas, simplemente se encontraron con esa situación. Pero a medida que las modelos fueron saltando al estatus de estrella, la profesión también se convierte en una puerta más para escalar socialmente y conseguir la admiración de los demás. Y ni más ni menos que con algo tan tajante. ¡Oh! El Consejo de Sabios de la Moda se ha reunido. Ya tienen tu veredicto. Estás buena. ¿De verdad creéis que es fácil rechazar algo así? Las modelos no son máquinas. Son humanas y han vivido desde niñas en ese sistema. Ellas, al igual que tú y yo, al igual que todos, necesitan validación. Muchas de las modelos de las que he hablado se han hecho famosas precisamente por romper moldes estéticos. Esto quiere decir que, antes de ser modelos, estas mujeres eran consideradas feas hasta que llegó el mundo de la moda y les dio su bendición. I was not pretty when I was younger. My brother and my sisters always say, and to think we used to feel sorry for her. I was just odd. All my proportions were wrong. Estas historias tienen mucho de cuento de hada. Chica del montón es elegida por una élite para admirar su belleza y darle una vida de lujo y glamour. Parece magia. ¿Acaso tú rechazarías la magia de una hada madrina? Yo creo que no. Pasar de objeto a sujeto es tener en cuenta todas estas cosas. Es bajar a la diosa a la tierra, es entender que detrás del glamour hay una persona. Y es entendernos también un poco mejor a nosotros mismos. Durante las horas que he dedicado a documentarme para este vídeo, me he sentido fascinado, embelesado, impresionado, captivado por tanta belleza. Y a la vez preguntándome, ¿qué sentido tiene toda esta admiración a la perfección cuando es algo que en realidad no vamos a alcanzar? No lo sé. No sé por qué hacemos esto. ¿Es por placer? ¿Es por envidia? ¿Es morbo? ¿Es una especie de relación sadomasoquista? Supongo que es ahí donde radica la magia de las modelos. Porque al igual que los dioses del Olimpo, sus historias albergan belleza y drama al mismo tiempo. Historias muy conectadas con los deseos y los terrores humanos. Por eso son diosas, porque son el espejo de todo lo que admiramos y tememos. Lo primero de todo es agradeceros por haber visto todo el vídeo. Este canal es muy pequeño, así que si te suscribes, le das like, compartes el vídeo, si lo comentas, en realidad me ayudarías muchísimo. Y si quieres ayudarme un poquito más, pues puedes hacerte miembro del canal o ser miembro del Patreon. Y nada, me despido. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Chao, chao.